Voy a retomar el concepto de la variedad, pero ya aplicado a un objeto que ya conocen ustedes, que es un objeto que es la definición de superficie. ¿Sí? La definición de superficie con sus características definidas y cómo construir un ejemplo a partir de la esfera tridimensional. ¿Sí? La idea que vamos a hacer hoy es comprender la definición de variedad de manera abstracta, después irnos a la parte de superficies, donde una superficie en realidad es una variedad, pero inmersa en R3, y cómo voy a ejemplificar esa parte de la superficie con la esfera tridimensional, ¿no? Si esa esfera estuviera en el plano complejo, sería la esfera de Riemann, ¿sí? La esfera de Riemann es una que llamamos compactificación del plano complejo, ¿sí? Estamos compactificando el plano complejo, ¿sí? Para analizarlo, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno quiere buscar cubrientes o buscar singularidades removibles, ¿sí? Uno analiza el plano complejo extendido, ¿no? O el plano complejo compacto, ¿sí? Visto desde la esfera de Riemann, ¿sí? Es buscar puntos en la esfera y proyectarlos en el plano, ¿sí? La idea aquí es buscar ese homeomorfismo, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar ese homeomorfismo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Les voy a presentar pantalla. Permítanme. Voy a entrar aquí desde el cel para aceptar a la gente que no llega. Entonces vamos a recordar el concepto de variedad, sus elementos y una nueva forma de llamarla. En este caso, superficie topológica. Ahí está. Entonces, la vez pasada estuvimos viendo algo sobre las variedades, o sea que una variedad es un espacio topológico, ¿sí? De Hausdorff. O sea, Hausdorff significa que lo puedo separar mediante vecindades, o un espacio separable, ¿sí? Lo puedo hacer de manera finita, ¿sí? De hecho, si buscan ustedes el concepto de variedad, les dice que es un espacio dos numerable, ¿sí? Es topológico dos numerable. Dice, pues sí es cierto, porque dos numerables significa que tengo una base finita de vecindades. En este caso, nuestra base finita es el
el, la base que genera la topología euclidiana, que es la base de bolas abiertas. ¿Sí? Las bolas abiertas generan los abiertos, ¿sí? En Rn. Si quiere decir que si yo con mi métrica, euclidiana, ¿sí? Si yo formo un conjunto de rectángulos, ¿sí? Un conjunto de un rectángulo abierto, yo puedo cubrir ese rectángulo por medio de una unión finita de vecindades, ¿sí? Lo puedo cubrir, ¿sí? De forma finita con vecindades abiertas, en este caso nuestras bolas abiertas, ¿sí? La unión de bolas abiertas, ¿sí? La unión de bolas abiertas me da un abierto, ¿sí? La intersección de bolas abiertas también me da abiertos, ¿sí? O sea, yo aquí tengo una bola abierta con centro en X, tengo una bola abierta aquí con centro en Y, ¿sí? De radio R, de radio S, ¿sí? Entonces, si la intersección de bolas fuera vacía, ¿sí? Pues también generaría un abierto, por aunque que el vacío está dentro de la topología, ¿no? No hubiera ningún problema. Pero ahora, si la intersección de bolas es no vacío, ¿sí? Entonces existiría un punto Z dentro de la intersección, ¿sí? O sea, aquí adentro, ¿sí? Aquí adentro de la intersección, le llamo Z, ¿sí? Donde el radio, le voy a poner donde el radio de la bola que yo voy a utilizar va a ser el mínimo, ¿sí? El mínimo de la distancia entre R menos Z menos X. O sea, esta distancia R menos la distancia entre X y Z. ¿Sí? Coma, el radio S menos la distancia entre Y y Z. ¿Sí? Entonces, si yo tomo el mínimo, el mínimo de estos dos elementos, ¿sí? El mínimo de estas dos distancias me va a dar la nueva distancia delta. Y esta nueva distancia delta me va a generar otra bola dentro. Entonces, el mínimo de estas dos distancias me genera delta, donde delta va a ser un nuevo radio, que me va a generar una bola que le voy a llamar una bola de radio delta con centro en Z. ¿Sí? ¿Sí? Entonces quiere decir que la intersección de abiertos me genera otro abierto. ¿Y ese abierto quién es? Este nuevo abierto que va a estar dentro de la intersección. ¿Sí, muchachos? Entonces, esa es como que los bosquejos de la prueba que hacen para ver que las bolas abiertas generan abiertos. O sea, están dentro de la topología euclidiana. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora ya para dentro de nuestra concepción de variedad, ¿sí? Habíamos dicho que una variedad es un espacio topológico, ¿sí? Lo voy a dibujar así. Es una variedad que le llamamos M, ¿sí? Es un espacio con su topología asociada, puede ser hasta la topología euclidiana, puede ser la topología que quieran, ¿sí? Asociada a M. Hausdorff, ¿sí? O sea que yo puedo separar puntos, este es el punto X, este es el punto Y, lo puedo separar por vecindades abiertas de manera finita, ¿sí? Pero con la propiedad
¿De qué? Yo tengo aquí un punto P, ¿sí? Y este punto P está dentro de su vecindad. ¿Sí? Yo tengo una vecindad abierta aquí, ¿sí? Una vecindad abierta aquí que le llamo U de P, ¿sí? U de P es una vecindad de P, ¿sí? Entonces dice que existe un homeomorfismo tal que conecta esta vecindad, ¿sí?, al espacio n-dimensional, ¿sí? Entonces aquí está un abierto del punto Q, que le voy a llamar V, y esto está en Rn. Es decir, tal que existe un homeomorfismo entre esta vecindad con esta vecindad, que le voy a llamar al homomorfismo o a la función le llamo phi, ¿sí?, que es biyectiva, ¿sí?, biyectiva, o sea que existe su mapeo inverso, ¿sí?, pues su mapeo inverso, pero con la propiedad de que la función de U a V sea continua, pero también de V a U sea continua, ¿sí? O sea, de los dos lados tiene que ser continuo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa continuidad, ¿sí?, de una función? De manera general lo voy a poner aquí, ¿sí? Una función f, ¿sí?, f. Vamos a suponer que va de R a R, ¿no? De R a R, ¿sí? Una función f se dice continua en el punto x0, ¿sí?, se dice continua en el punto x0, si existe, ¿sí?, bueno, si existe no, es para todo. Si para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, que depende de epsilon, tal que el valor absoluto o la distancia entre x menos x0 es menor que delta. Y eso implica que la distancia entre f de x menos f de x0 es menor que epsilon, ¿sí? Entonces, es el concepto de continuidad para funciones reales, ¿sí? Y es un concepto que a ustedes les dan desde que estudian cálculo, ¿sí?, que es una función continua. A ustedes les dicen, una función continua es toda función que la pueda graficar sin despegar el lápiz, ¿sí?, sin que haya interrupciones. ¿Ah? Eso es cierto. Una función continua no tiene que tener saltos o interrupciones, ¿sí?, que les decimos discontinuidades, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿de dónde viene el concepto de continuidad? Ah, pues viene de esta definición, ¿sí? ¿Cómo interpretamos esta definición? Si estamos en R, si es una función de R a R, ¿quién genera la topología en los reales? ¿Cuál es la base de la topología en los reales? El cero. ¿Mande? Les pregunto esto para poderlo ahorita dibujar. Bueno, una vez aquí pongo el plano. Es el plano. Esto es R. Y esto es R. ¿Sí? Es una función que va de R a R. ¿Sí? Es lo que dice aquí.
Acuérdense que la base de la topología en los reales o quien genera la topología en los reales es el conjunto de los intervalos, ¿sí? Acuérdense que en R son intervalos, en R2 son bolas y en R3 son esferas, ¿sí? Siempre se les tiene que quedar claro que cuando digo base de la topología, ¿sí? La base de la topología en R son los intervalos, en R2 las bolas abiertas y en R3 las esferas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, mi función es de R a R, es una función de variable real, ¿sí? Que manda elementos de R a elementos de R, ¿sí? Entonces, lo que estoy escribiendo aquí, muchachos, lo que estoy escribiendo aquí abajito, ¿sí? Que es la distancia o la métrica entre X y X0, es menor que delta, y la distancia entre f de X menos f de X0 es menor que epsilon, son intervalos. Intervalos abiertos, ¿no? Porque es menor a delta y menor a epsilon. Si yo grafico aquí una función, ¿sí? O sea, si yo la grafico, pues esta es f de X, ¿sí? Dice el concepto de continuidad, dice, aquí yo tengo el punto X0, ¿sí? Dice, para toda epsilon mayor que 0, ¿sí? Pero si se dan cuenta, este epsilon está asociada con la distancia entre las funciones, ¿sí? Entre el codominio. Entonces quiere decir que va a estar, ese es el dominio, y ese es el codominio de la función. Ese es el dominio y el codominio. Y quiere decir, para toda epsilon mayor que 0, o sea, yo voy a construir un intervalo con centro en X0, en f de X0. Imaginemos que aquí está, este punto es fx0, ¿sí? O sea, es algo así. O sea, me paso tantito, ¿no? Aquí. Es x0 bajo f, se convierte en f de x0, ¿sí? Entonces quiere decir que es un intervalo abierto de radio epsilon, ¿sí? Dice, para toda epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, ¿sí? Dice, dame una epsilon mayor que 0, entonces va a existir un intervalo o una vecindad abierta de x0, pero de radio delta, ¿sí? De radio delta. O sea, para toda epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, ¿sí? Si esto crece, también esto va a crecer, ¿sí? O sea, delta depende de lo que le diga epsilon, ¿sí? Tal que la distancia, ¿sí? Que la distancia, o si la distancia entre cualquier punto dentro de mi vecindad, la distancia entre cualquier X y X0 es menor que delta, ¿sí? Significa que cualquier punto de evaluado fx, ¿sí? La distancia entre f de x y f de x0 va a ser menor que epsilon, ¿sí? En palabras coloquiales, prepárame una vecindad en el codominio, prepáramela bien, de radio epsilon, lo más grande que puedas, o con un radio perfectamente considerado, de tal manera que mi vecindad, esta vecindad que tengo en el dominio, bajo F, quepa dentro de mi vecindad en el codominio, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de continuidad, ¿sí? Ahora, si esta epsilon la hago muy chiquita, ¿sí? Y esta delta también, ¿sí? O sea, si yo hago epsilon muy chiquito y delta muy chiquito, ¿sí?
quiere decir que la distancia entre x y x0 se va haciendo más pequeña, ¿no? ¿Sí? Y la distancia entre f de x y f de x0 se va haciendo más pequeña, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes que ya vieron cálculo, este concepto de continuidad, ¿qué otro concepto induce? Es cuando converge y diverge la función. La convergencia utiliza algo, ese concepto que quiero que me digan. El concepto de límite. ¿Sí? El límite. ¿Sí? O sea, cuando decían ustedes el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a f de x0. ¿Sí? El límite. ¿Sí? Entonces, el límite, en palabras burdas, es todo esto que les acabo de decir. ¿Sí? Prepárame una vecindad abierta en el codominio para que mi otra vecindad abierta en el dominio quepa perfectamente en tu vecindad. ¿Sí? O para toda epsilon mayor que 0, tengo una delta mayor que 0 que es radio de esta vecindad, de tal forma que puntos que tenga dentro de mi vecindad en el dominio, ¿sí? sean menores, ¿sí? sean menores al radio delta. Y eso va a implicar en el codominio que la función evaluada en ese punto, su distancia con la función evaluada en x0 va a ser menor que epsilon. ¿Sí? Y si esa distancia es muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, en el codominio se va a ver reflejado, igual que esta distancia se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta tender al número que yo tengo aquí, que es el concepto de límite. ¿Sí? Entonces, la continuidad es esto, muchachos, ¿sí? que se cumpla esta condición. Si una función fuera discontinua, las funciones discontinuas ya no cumplen con esta condición. En algún momento se rompe la condición. ¿Sí? Por ejemplo, para funciones, funciones que son de este estilo. ¿Sí? Funciones que son discontinuas, por ejemplo, la función la función hiperbólica, ¿no? ¿Sí? La función hiperbólica está. ¿Sí? Si yo quisiera conocer la continuidad de todo el espacio real, ¿sí? Entonces, este es de RR, ¿no? ¿Sí? Es el punto A. Y la función es 1 sobre X menos A. ¿Sí? F de X. F de X igual a 1 sobre X menos A. ¿Sí? La pregunta es, ¿la función es continua en el punto A? Pues no. No es continua, ¿no? No es continua nada. O sea, puede ser continua en vecindades aquí, en vecindades de este punto, pero exactamente en A es discontinua. Aquí exactamente en A no puedo aplicar el concepto que puse aquí. O sea, yo puedo tener cualquier, o sea, por culpa de este salto que va infinito, ¿sí? Yo no podría elegir una vecindad de radio epsilon. ¿Por qué? Porque como eso se va al infinito, pues eso sería más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, ¿no? Entonces no podría yo elegir una vecindad de radio delta, ¿sí? Tal que evaluada en F, ¿sí? Quepa en esta vecindad, ¿sí? Porque se va a infinito, ¿sí? Entonces, exactamente en A, aquí en este punto, la función es discontinua, ¿sí? La función es discontinua. ¿Sí, muchachos?
Entonces lo que yo quiero en mis funciones para poder crear homeomorfismos es que la función sea continua, ¿sí? O sea, que cumpla con estas propiedades de continuidad, ¿sí? Que sea continua, tanto de ida como de regreso, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo espero, o lo que yo quiero, que mis funciones sean continuas, ¿sí? Eso ya lo conocían, concepto de continuidad. Pues ya se Sí, recuerda. ¿Vale? sí, un poco, profe, un poco. ¿Vamos? Sí, pero Bueno. no así. Bueno. Sí, porque cuando les pregunté a los de la mañana, ¿saben qué es continuidad? Me dicen, sí, ¿qué es continuidad? Cuando dibujas una función, cuando graficas una función sin despegar el lápiz, digo, pues no, sí, es para los cuates. Pero el concepto de continuidad es más allá, ¿no? Tiene que ver con el concepto de vecindades, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a definir los elementos que componen a la variedad, ¿sí? Fíjense. Sea M una variedad. ¿Sí? Una variedad. Bueno. La estructura o el par. El par o estructura dada por la vecindad U del punto P y la función psi, el homomorfismo, este homomorfismo que está aquí, ¿sí? Para la estructura UP y phi de P, ¿sí? Así descritas, o de manera general. De manera general. A la estructura de UI, coma, sí, I, para I, un conjunto finito, ¿sí? Y finito, ¿sí? Se le llama carta, ¿sí? Se le llama carta sobre M, ¿sí? Sí, se le llama carta, ¿sí? Eso de carta no tiene que ver nada con las cartas que escriben, ¿no? Que le escriben a la novia o al novio, ¿no? Las cartas, ¿no? Hay que le declaran su amor, ¿no? No. Ese concepto de carta tiene que ver más con los cartógrafos. Los cartógrafos, ¿qué hacen? Pues hacen métodos para poder dibujar o poder aproximar lo que es la realidad, ¿sí? O sea, la estructura geográfica de algún país o de algún continente, ¿sí? Lo proyectan en una carta o en un mapa, ¿sí? En un mapa para que tú lo puedas leer o lo puedas verificar, ¿sí? Entonces, esa palabra de carta, dado por los cartógrafos, ¿sí? Cuando empezaron a hacer los mapas, ¿sí? Es lo que hacemos, o sea, localmente aquí, en mi variedad, ¿sí? Lo que hago es que con esta función proyecto, ¿sí? Proyecto al espacio n dimensional que yo conozco, ¿sí? Para poderlo analizar. Y después puedo regresar, ¿sí? Ya lo analicé y puedo regresar a la variedad, ¿no? O sea, voy de la variedad a Rn y ya lo analizo y regreso de Rn, lo mando de nuevo a la variedad, ¿no? De manera continua, ¿sí? Entonces, pues eso de cartas es lo que hacen los cartógrafos, ¿no? O sea, yo tengo aquí lo que les decía del planeta Tierra, ¿no?
yo tengo un país, y aquí está mi hoja, ¿no? Lo que hacen los cartógrafos es decir, pues yo tomo de manera local las características de la Tierra, geográficas del país o del continente, y lo proyecto en mi mapa, ¿sí? Lo proyecto en mi mapa como si fuera el homomorfismo, lo estoy proyectando, ¿sí? Entonces, es, es lo mismito que hace esta función, ¿sí? Entonces, el par U con psi, le llamo carta, ¿sí? La famosa carta. Ahí está. Ahora, si yo tengo la carta, ¿sí? Si tengo la carta, a la siguiente unión de vecindades UI de M, ajá, o sea, la unión de todas las vecindades UI que cubren a mi variedad, ¿sí? O sea, esta unión, ¿sí? Se le llama Atlas, ¿sí? El Atlas, ¿sí? Le llamo el Atlas de mi variedad, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de su Atlas cuando iban en la primaria? Sí, que no cabía en la mochila. Dale, que no cabía en la mochila, ¿no? Que tenías que poner algo, si no también se te podía mojar. Sí, nada, era un martirio, ¿no? Ese Atlas, ¿no? Era un martirio llevárselo, creo que ni servía para nada, ¿no? Sí, pero es el Atlas. El Atlas es la unión de todas las cartas, ¿sí? Y igual si se van a la cartografía, pues el conjunto de todos los mapas de un país, de un continente, forman un Atlas, ¿no? La unión de todos los mapas, ¿sí? Forman el famoso Atlas, ¿sí? Entonces, una carta es el par vecindad función homomorfa, ¿sí? De mi variedad al espacio unidimensional, y la unión de todas las vecindades que me generan una carta, y con la unión de todas las cartas que cubren a M, le llamo Atlas, ¿sí? Ahí están, ya llevamos dos definiciones. El Atlas. Bueno, ya tenemos el Atlas, ya tenemos las cartas. Ahora, Profe, ¿me puede repetir eso último que dijo, profe? lo que dije desde el principio, el par ordenado. No, nada más de ya. lo de la unión de las... La unión de todas las vecindades de M, que generan una carta y que cubre a M, o sea, cuando digo cubre es que la unión de todas las vecindades me generan a M, o sea, que yo cubra totalmente a la variedad, ¿sí? La unión de todas las vecindades que me generan una carta se llama Atlas, ¿sí? ¿Sí, muchacho? Sí, profe, sí quedó, gracias. Bueno. El par UI y psi genera un sistema
de coordenadas. Sí, generan un sistema de coordenadas sobre UI, ¿sí? Generan un sistema de coordenadas. Ahora, tomando el mapeo inverso, la psi inversa, ¿sí? Bueno, la phi, bueno, esta psi que está aquí manda de U a V, ¿sí? Manda de la variedad del espacio real. Ahora el mapeo inverso manda del espacio, de la vecindad real, lo manda a la variedad, ¿sí? Entonces, tomando el mapeo inverso, ¿sí? La estructura V alfa, ¿sí? Esta V, recordemos que es una vecindad en el espacio Rn, ¿sí? Entonces, V, el mapeo inverso, ¿sí? Así, se le llama parametrización. Se le llama parametrización. Parametrización de U alfa, ¿sí? Más o menos eso ya les recuerda cuando iban en cálculo vectorial y veían parametrización de curvas, ¿sí? O parametrización de superficies, ¿sí? Entonces, de mi variedad al espacio real, estoy formando un sistema de coordenadas, ¿sí? Y de mi espacio real a la variedad estoy generando una parametrización de la misma, ¿sí? Entonces, de la variedad al espacio real, ¿sí? Genero un sistema de coordenadas. Ahora, de mi sistema de coordenadas ya bien formado, ¿sí? De mi vecindad en Rn hacia la vecindad U en la variedad, se llama parametrización, ¿sí? La parametrización de U, ¿sí? Es una parametrización, ¿sí? ¿Por qué se llama sistema de coordenadas? ¿Por qué? Porque si tengo el punto en mi vecindad, ¿sí? Mi P en la vecindad, en el punto P, ¿sí? Y le aplico la psi de P, pues va a estar en Rn, ¿no? ¿Sí? Bueno, psi de P va a estar en V, ¿sí? Contenido en Rn, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿cómo va a ser psi de P? Pues va a ser un vector de n dimensiones, ¿no? Psi 1, psi 2, psi 3, hasta psi. Entonces, quiere decir que estoy formando un sistema de coordenadas, ¿sí? Estoy viendo la vecindad de mi variedad, lo estoy viendo como un sistema de coordenadas en Rn, ¿sí? Luego como un sistema de coordenadas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, a partir de esto, voy a ejemplificar, ¿sí? Lo voy a ejemplificar con algo conocido, ¿sí? Algo que le llaman superficie. Pues voy a definir lo que es una superficie topológica y van a ver que los elementos que tiene la superficie son similares a los que definí aquí, ¿sí? A los que definí aquí. Para que se den una idea de lo que estoy hablando. ¿Sí? Entonces, la siguiente definición, pues aquí voy a poner pasando a algo conocido, ¿sí? Vectorial. Un cálculo vectorial en segundo semestre. Vamos a definir lo que es una superficie topológica, ¿sí? Entonces aquí es superficie. Topológica.
Profe, ¿le puede regresar tantito a la diapositiva a la anterior? Está. Gracias. ¿Ya estuvo? Sí, profe. Ya está. Superficie. Bueno, entonces vamos a definir. Definición. Un conjunto S contenido en R3. Vamos a suponer que estamos en R3. ¿Sí? Un conjunto S contenido en R3 es una superficie topológica sí, solo sí. Sí, solo sí. Para cualquier punto P en S, ¿sí? Existe una vecindad de P en S, ¿sí? Y un homeomorfismo phi que va de omega a U. ¿Sí? Un homeomorfismo phi que va de omega a U, ¿sí? Donde omega es una región de R2. Es una región en R2. ¿Sí? O sea, yo tengo un conjunto S de R3. ¿Sí? Y a ese conjunto le digo superficie topológica, sí, solamente sí, para cualquier punto en S existe una vecindad que lo encierra, ¿sí? Y un homeomorfismo que va de omega a U, ¿sí? De omega a U, ¿sí? Tal que, fíjense, tengo la vecindad de P y tengo este homomorfismo que va de omega a U. Si se dan cuenta, omega es una región de R2, ¿sí? Manda algo en el plano, manda puntos en el plano, me los están mandando a vecindades en R3, en la vecindad, en la superficie, ¿sí? Entonces, la pareja U con phi, ¿sí? Donde U es vecindad, ¿sí? U es una vecindad en S, conjunto de R3, ¿sí? Ahí está. Entonces la pareja U y phi se llama parametrización. Parametrización de la superficie S alrededor de P. ¿Sí? Ahí está, muchachos. Entonces, esta phi es como si fuera ¿quién? Es como si fuera este mapeo inverso. Si hagan de cuenta que esto de aquí es mi superficie S,
en R3, ¿sí? Este es mi U. Y esto de aquí es una vecindad en el plano, ¿sí? En omega, ¿sí? Entonces la función que va de omega a U es esta psi inversa que le llamé. Aquí le estoy llamando phi, ¿sí? De que va de omega a U. Y la pareja U con phi se llama parametrización de la superficie, ¿sí? Te doy un punto en mi superficie y tú muéstramelo como un elemento de R2, ¿sí? Ahora, te doy un punto en R2 y quiero que me parametrices mi superficie utilizando ese punto que yo te di, en R2. Ajá. ¿Cómo me representas ese punto visto desde mi superficie? ¿Sí? Entonces, eso es a eso le llamamos parametrización. Parametrización de la superficie. ¿Sí? Parametrización de la superficie. El mapeo. Sí, que va de U a omega. ¿Sí? Ahora va al revés. Aquí fue de omega a U. Aquí está yendo de U a omega. ¿Sí? El mapeo de U a omega. Así que también es un homomorfismo. ¿Sí? A ver. Junto con U, o sea, la pareja U con sí, se llama carta. Se llama carta de S alrededor de P. ¿Sí? Entonces, esta función que manda de U a omega, ¿sí? Junto con U, forman una carta, ¿no? O sea, lo que definí aquí atrás. ¿Sí? Es una carta. ¿Sí? Entonces, de U a omega, ¿sí? Formamos cartas. Y de omega a U, formamos una parametrización. ¿Sí queda claro? ¿Sí? De U a omega, formo una carta. De omega a U, formo una parametrización. Entonces aquí lo pongo en rojo, parametrización. U y phi. Y carta con U y psi. ¿Sí, muchachos? Entonces gráficamente aquí tengo el plano. Gráficamente aquí tengo el plano en R2. ¿Sí? Aquí está está omega. ¿Sí? Entonces R2. Y aquí tenemos mi superficie. S sobre R3. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi punto P. Aquí tengo a mi vecindad U. ¿Sí? Aquí está omega. Entonces, la función que manda de omega a U es la función phi. ¿Sí? Y la función que manda U omega es la función psi. Ajá. Ahí está. Entonces, de S a omega formo cartas y de omega a U formo parametrizaciones. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo más claro de lo que es una variedad. Una variedad en R3, ¿sí? Es lo que nosotros le llamamos superficies. ¿Sí?
le llamamos superficies. O sea, yo tengo mi superficie y digo, yo la quiero ver cómo se ve mi superficie en R2, entonces hago una carta, ¿sí? Ahora, ya estoy en R2 y quiero ver cómo se va a ver o sea, cómo la regreso a la superficie, entonces se llama parametrización, ¿sí? Entonces, fíjense, entonces, dados, eh, bueno, dada la coordenada U, V en omega, ¿sí? Y coordenadas X, Y y Z en S, ¿sí? En S porque S está inmerso en R3, ¿sí? Fíjense, entonces, si yo le aplico phi a U, B, ajá, a U, B, si yo le aplico phi a este punto, ¿sí? Me lo tiene que mandar a puntos en R3. Entonces, phi de U, B es igual a X, U, B, Y, U, B, y Z, U, B. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, si yo le aplico phi a U, B, me lo va a mandar a puntos en 3 dimensiones, pero que dependen de las dos coordenadas de inicio. ¿Sí se fijan? Y sí, ahora es al revés. En puntos en mi superficie, que son X, Y y Z, de aquí, los tiene que mandar ahora a coordenadas U, B, pero que dependan de las coordenadas de inicio. Entonces, eso es igual a U, que depende de X, de Y y de Z, y a V, que depende de X, de Y y de Z. ¿Sí queda claro? Realmente, si fuera cálculo vectorial, no, profe. Exactamente. ¿Sí? O sea, el cálculo vectorial es una de las aplicaciones, ¿sí? O de las formas de ver más claramente el estudio de las variedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que ya conocemos, ¿no? Es algo que ya conocemos. ¿Ah? De hecho, dicen que esta variedad, la variedad S, ¿sí? Es homeomorfa a omega, ¿sí? Quiere decir que esta variedad es localmente homeomorfa a R2, ¿sí? Quiere decir que esta variedad, ¿sí? Es equivalente a este plano en R2, ¿sí? Bueno, Profe, ¿puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Listo, gracias. está. Vamos a ver el ejemplo de una superficie. Ya con estas definiciones, vamos a ver el ejemplo. La esfera. La 3 esfera. ¿Sí? No, de hecho es la 2 esfera. La 2 esfera. ¿Sí? Bueno. La 2 esfera también es un elemento topológico, que digo que se utiliza tanto para estudiar a las superficies de Riemann, a ciertas compactificaciones del espacio complejo. ¿Sí? La 2 esfera, así la escribimos,
¿sí? La vamos a definir como el conjunto de los puntos X, Y y Z, ¿sí? En R3, tales que cumplan la relación siguiente: X cuadrada más Y cuadrada, Z cuadrada igual a R cuadrada. ¿Sí? Ahí está. Permítanme un momento. Entonces ahí está la dos esferas, ¿no? Es una esfera inmersa en R3, ¿no? O sea, son todos los puntos X, Y, Z en R3 que cumplen esta propiedad. ¿Sí? Ahí está. Voy a llamarle polo norte al punto 0, 0, R, ¿sí? Y polo sur al punto 0, 0, menos R, ¿no? Es el polo norte de la esfera y el polo sur de la esfera, ¿no? Está. Bueno, entonces voy a dibujarlo. Voy a analizar el hemisferio norte, ¿sí? El hemisferio sur es similar, ¿no? Entonces, por eso no lo hago. Lo voy a hacer solamente con el hemisferio norte. El hemisferio sur es similar, pero con signo contrario. Entonces, por eso solamente voy a trabajar con un hemisferio. ¿Sí? Entonces, fíjense. Estoy aquí en R3. Está. Este es X. Este es Y. Y es Z. ¿Sí? Entonces, la esfera la voy a dibujar así. Voy a dibujar otro eje. Ahí está. Entonces, aquí en este punto está el polo norte. Ahí está. Entonces, aquí está nuestra esfera C2. ¿Sí? Ya tenemos nuestra esfera, muchachos. ¿Sí? Bueno, entonces lo que yo quiero hacer es buscar, o sea, la esfera como tal es una variedad, ¿sí? Es un espacio, o sea, la esfera inmersa en R3, como R3 es un espacio topológico, S2 es un espacio topológico, yo puedo formar vecindades ahí descritas, abiertas, ¿sí? Es Hausdorff, ¿sí? Es conexa porque viene en una sola parte, o sea, no la puedo separar, no la puedo destruir. La esfera, ¿sí? Es conexa, ¿sí? Y es Hausdorff, ¿no?
Además porque está dentro de un espacio topológico real, ¿no? Que es R3. Entonces, la esfera como tal es un espacio topológico en sí, porque hereda propiedades de R3. ¿Ah? Entonces, S2, o sea, la esfera, resulta ser que es una variedad de dimensión 3, ¿sí? Aunque aquí diga S2, pero en realidad es una variedad de 3 dimensiones, ¿no? Porque estamos en todo el espacio. ¿Sí? Ahí está. Lo que yo quiero encontrar, ¿sí? Lo que yo quiero encontrar es esta función phi, el psi, el homeomorfismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero conectar? ¿Qué es lo que yo quiero analizar? Quiero proyectar desde el polo norte, ¿sí? Puntos que estén sobre mi variedad, los quiero mandar de manera homeomorfa al plano, ¿sí? Los quiero mandar de manera homeomorfa al plano. Entonces aquí voy a dibujar un plano ficticio. Supongamos que el plano es este. O sea, plano, ¿no? Ese plano. Entonces, yo quiero buscar un homeomorfismo de tal forma que abiertos en la esfera me los mande a un abierto en el plano, ¿sí? Riemann ya había entendido ese problema, ¿sí? Y él hizo una cosa que se llama proyección estereográfica, ¿sí? De hecho, la esfera de Riemann es una proyección estereográfica de la esfera al plano, ¿sí? ¿Cómo hace esa proyección estereográfica? Ah, pues toma una recta, ¿sí? Toma una recta que empiece desde el polo norte, ¿sí? Del polo norte, que pase por un punto de la esfera, que se proyecte aquí, en el plano, ¿sí? O sea, pasa por un punto de la esfera, es el punto P, ¿sí? Y se proyecta en el plano, ¿sí? Así fue como lo hizo Riemann. Dijo, pues vamos a tomar una recta que empiece desde el polo norte, toque a un punto de mi variedad, ¿sí? Y después lo mande lo proyecta al plano, ¿sí? O sea, la recta puede rotar, ¿sí? Entonces me está proyectando hacia el plano puntos, ¿ah? Puntos con respecto a la esfera, ¿sí? Los topólogos le dicen fibras, ¿sí? O haces, ¿sí? Los haces, ¿no? Los haces que van sobre el polo norte y se van proyectando al plano, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero hacer es buscar este mapeo. ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjense. Si soy muy observador, podemos notar que se está formando un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? Se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? El triángulo rectángulo es este. Estamos. Ahí está. Sí, ese triángulo, como que lo acomodé así, ¿no? Para que lo vieran
de frente a ustedes, ¿no? ¿Sí? Bueno. Este punto, esta parte del triángulo es el origen, que va desde el origen hacia el polo norte. ¿Sí? Polo norte. ¿Cuál es la magnitud o cuál es la distancia desde el 0 al polo norte? R. Es R. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, la recta que empieza desde el polo norte toca un punto de la esfera. Pues toca este punto. ¿Sí? Que le llamo P. Entonces, este punto, vamos a llamarle el punto X, Y y Z, ¿sí? De mi esfera, ¿sí? Es el punto X, Y, Z, ¿sí? Y cuando lo proyecto aquí, a este cateto, ¿sí? Cuando lo proyecto, se convierte en el punto X, Y, ¿sí? Lo que está aquí, porque este punto que está aquí está sobre el plano XY, ¿no? Por eso le llamo XY. ¿Ah? Entonces, la distancia, bueno, la distancia entre comillas entre P y este punto es, le voy a llamar Z, ¿sí? ¿Y cuánto vale? No sé, o sea, es tiene un valor Z unidades, ¿sí? Z unidades. Ahora, es el punto que yo quiero analizar, ¿sí? X, Y, Z lo estoy proyectando aquí. Entonces, mi nueva coordenada va a ser mi coordenada, como estoy en el plano, va a ser mi coordenada U, B. ¿Sí? Entonces, quiero buscar ese homomorfismo que pasa del punto P al punto U, B. ¿Sí? Entonces, podemos notar que U, B, ¿sí? Que el punto U, B, pues ese es el mismo punto XY, ¿sí? Porque parte de aquí. Es el mismo punto XY, pero que ampliado, o sea, ampliado gamma veces, bueno, lambda veces. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí, muchachos? Entonces, es el punto P, X, Y, Z, su proyección es el punto XY, ¿sí? Y el punto a analizar es el punto U, B, que resulta ser el mismo punto XY, pero ampliado lambda veces, ¿sí? Aquí la idea es que yo quiero conocer quién es lambda para poder formar mi mapeo U, V, ¿sí? Bueno, para poder construir mi punto U, V, ¿no? ¿Sí? Y poder definir este homomorfismo. ¿Sí, chavos? ¿Sí se entiende lo que vamos a hacer? Sí, profe. Si es así de fácil, sí. Bueno, entonces, por semejanza de triángulos, tengo que la relación Z con R, o sea, este Z con esta R, ¿sí? Mi relación Z con R va a ser igual a quién. Bueno, la distancia entre el origen y el punto V, y le voy a llamar distancia de 1, ¿sí? O sea, la distancia de 0 al punto V le voy a llamar de 1, ¿sí? Y la distancia entre X, Y y V le voy a llamar de 2, ¿sí? Ahí está, de 2. Entonces, por semejanza de triángulos, tenemos la proporción Z con R, y este le va a corresponder la relación de D2 con D1, ¿sí?
O sea, la relación ZR, la relación entre catetos, entre el cateto Z y el cateto R, ¿sí? Estos dos, va a ser la relación del cateto D2 con respecto al cateto D1, ¿sí? Ahí está. Por semejanza de triángulos. Entonces, ¿quién es D2? Bueno, primero vamos a determinar quién es D1 para poder determinar D2. D1, ¿sí? Es la distancia entre el origen y V, ¿sí? El origen y V. Entonces, a este cateto D1, ¿sí? Si recordamos el concepto de métrica, ¿sí? El concepto de métrica es lambda veces la norma de X, Y, ¿sí? Es lambda veces la norma de X, Y, ¿sí? Lambda veces la norma, o sea, lambda veces el valor de la distancia de X, Y con el origen, ¿sí? Ahí está. ¿Y quién es D2? D1 es toda esta distancia, ¿sí? Que es XY, es la norma de XY multiplicada por esta lambda, ¿sí? O sea, la estoy ampliando. Ajá. Y ahora, ¿quién es D2? ¿Sí? ¿Quién va a ser mi D2? Va a ser la distancia total que es D1, ¿sí? Pero le voy a quitar la distancia de 0 a XY, ¿sí? Que es la norma de X, Y, ¿sí? Pero D1 ya la conozco, D1 es lambda por la distancia de X, Y, o la norma de X, Y, menos la norma de X, Y, ¿sí? Ahí está. Estamos hechos. Bueno, D1 es la norma, ¿no? Que va desde la norma a la distancia, desde 0 hasta XY, pero multiplicado lambda veces, porque es de aquí a aquí es XY, pero de aquí hasta acá, hasta V, es XY multiplicado por este factor de escalamiento. O sea, de aquí a acá lo estoy ampliando lambda veces, ¿sí? Que es la distancia de 1, ¿sí? Y la distancia de 2, esta que está aquí, es la distancia total, o sea, lambda por la norma de X, Y, pero le quito este cachito, ¿sí? Y este cachito es la norma de X, y ¿qué es lo que dice aquí? ¿Sí? Entonces, sustituyéndolo en mi relación, tengo D2, que es lambda por X, Y, menos la norma de X, Y, sobre lambda por X, Y. ¿Sí? Ahí está. Del numerador, ¿cuál es el factor común? Lambda. ¿Lambda o la norma? La norma. La norma, ¿no? Entonces la puedo factorizar. Entonces tengo la norma de X, Y multiplicado por lambda menos 1. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. Va. Y aquí abajo tengo lambda por la norma de X, Y. Acuérdense que la norma es la distancia, ¿no? En vectores, ¿no? O la magnitud del vector, ¿no? Bueno, entonces, ya como factorice, ¿qué hago? Pues aquí en el numerador tengo la norma de XY y en el denominador también tengo la norma de XY. Como una norma me da un escalar,
¿sí? La norma me devuelve una Elimina escala, términos emergentes, ¿no? la puedo eliminar, ¿sí? ¿Y qué me queda al final? Me queda lambda menos 1 sobre lambda, ¿sí? Igual a quién? A z sobre r, ¿sí? Pero yo quiero lambda, ¿sí? Yo quiero a lambda, ¿ah? Quiero obtener datos. ¿Qué hago? Pues multiplico esta igualdad, la multiplico por la derecha y por la izquierda por lambda. Entonces, multiplicando por lambda, la igualdad, tengo lambda menos 1 igual a z sobre r por lambda, ¿sí? Ahora, para eliminar esta r, ¿qué hago? Multiplico por la izquierda y por la derecha, lo multiplico por r. Entonces, ¿qué me queda? R por lambda menos 1 igual a z por lambda, ¿sí? Agrupo términos, o sea, el término este que está aquí con lambda lo paso a la izquierda y este 1 lo paso a la derecha con signo contrario, ¿no? Entonces me queda r por lambda menos z por lambda, ¿no? Igual a 1, ¿no? Sí, bueno, igual a 1 por r, ¿no? Sería r, perdón, sería r, ¿sí? Aquí está negativo y pasa positivo, ¿no? Ahí está, ¿sí? ¿Qué más hago? Factorizo lambda, ¿no? R menos z igual a r. Entonces, por lo tanto, despejo lambda. ¿Cuánto me queda lambda entonces? Lambda es r sobre r menos z, muchachos. Entonces ya encontré el valor de lambda. ¿Sí? Ya encontré el valor de lambda. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, profe. ¿Sí? ¿Ninguna? Bueno, entonces ya tenemos lambda. Entonces ya para acabar, por lo tanto, la coordenada u, v es igual a ¿quién? U, v era igual a lambda por x, y, ¿sí? Pero lambda ya la conocemos, es r sobre r menos z. La voy a multiplicar por x, y. ¿Sí? Entonces, mira, ya llegó el del pan. R por x sobre r menos z, r por y, r menos z. Ahí estamos hechos. Entonces, esa es la nueva coordenada, muchachos. O sea, el punto x, y, z lo estamos transformando al punto r por x sobre r menos z, r por y sobre r menos z visto en el plano, ¿sí? Este punto es en el plano, ¿sí? Y me está proyectando el punto de la esfera, lo está mandando en el plano con estas coordenadas. ¿Sí, chavos? Sí, profe, ¿le podría regresar un tantito para apuntar? Sí. Chavos, ¿cómo ven? Entonces, por lo tanto, el homeomorfismo sí, que pasa de x
Y a Z, o sea, el homomorfismo que estábamos buscando, esta psi que viene en mi variedad, del punto X, Y, X, Y, Z, va a ser igual a R por X sobre R menos Z, coma, RY sobre R menos Z. Ahí está, muchachos. Entonces, este de aquí es el homeomorfismo. ¿Cómo ven, chavos? ¿Preguntas hasta aquí? Es una muy buena, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Sí.